A todos los que ven este devocional y se conectan a él, sean bienvenidos. En este caso vamos a hablar de la decadencia del ser humano. El texto del día, la pasaje del día es Hechos capítulo 17, versículo 16. Vamos a ver algunos versículos, el 18 y del 22 al 23. Dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 18, la primera parte dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Los designios del hombre desde la antigüedad siempre son de continuo hacia el mal. Desde el momento en que Adán cometió pecado, pasando por los tiempos de Noé, siempre se ha venido presentando esta problemática. Y es por esta razón que Dios destruyó el mundo de aquel entonces. El mundo de Noé, porque los designios del hombre iban de constante hacia el mal, hacia el pecado, como hoy en día. Esta situación conlleva a que las personas cada vez vivan una vida más apartada de Dios. Y a esto se le suma el hecho de la ignorancia misma acerca de la existencia de Dios, como está aquí en el versículo 23, la tercera parte. Pues sin conocerle es a quien yo les predico. Esta ignorancia rige el comportamiento de los seres humanos. Hay muchos que tienen una idea de Dios distorsionada. A esto se le llama idolatría. En este pasaje el apóstol Pablo habla de tres aspectos por los cuales el mundo ha pasado, está pasando y pasará. Creencias falsas que apartan al mundo de Dios. La primera de ellas lo vemos acá en Hechos 17, 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. El primer aspecto de esta decadencia del ser humano son la cantidad de filosofías y los diferentes tipos de pensamiento. Atenas queda en Grecia, la cuna de las filosofías, la sabiduría griega. Habían muchos filósofos. Estaban los epicúreos, estaban los estoicos, y sabemos que de allí han salido otros muchos más, inclusive antes de Cristo, antes del 2022. Antes de Cristo salieron muchos filósofos: Platón, Sócrates, Aristóteles y una cantidad de filósofos que tenían pensamientos diferentes, pero que filosofaban permanentemente. Y muchas personas han caído en estas filosofías, en esta sabiduría griega. Esta es la filosofía diabólica a la que el apóstol Pablo hace referencia en 1 Corintios 1:20. Dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no puede conocer a Dios mediante esa sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la doctrina, la que Pablo les estaba dando a estos filósofos en Atenas. Ese espíritu de Grecia se manifiesta hoy día a través de la masonería, de los Illuminatis. En la actualidad, Grecia no es un imperio, es una religión filosófica. Es que Grecia fue un imperio en el Antiguo Testamento, fue el tercer imperio que estuvo ahí, y ahora, como les digo, ya no es un imperio, ahora es una religión filosófica. Todo espíritu de Grecia hay que echarlo fuera. Esa falsa creencia, esas filosofías diabólicas
hay que renunciar a ellas y hay que echarlas fuera, porque muchos se creen muy sabios. Pero mire que el apóstol Pablo dice que Dios enloqueció la sabiduría humana. Dentro de esos pensamientos o filosofías actualmente está la humanista. Segunda de Colosenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Es objeto de culto. Quieren que le rindan culto y adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo va a querer ser adorado como Dios. Eso es humanismo, porque se creerán como dioses. Dicen que son dioses. Esta filosofía humanista es la nueva religión de la ONU. Casi todos los líderes de los gobiernos comunistas son ateos y dicen que ellos son dioses. El humanismo tiene como centro del universo al hombre, quitándole la posición a Dios como creador. Es decir, se está dando más honra a la criatura que a Dios mismo. Hay otro pensamiento u otra filosofía que es la panteísta. Estos sostienen que Dios es todo y que todo es Dios. Este pensamiento es traído de las religiones occidentales. Hoy es la raíz de la nueva era, del nuevo orden mundial. Tienen la tierra como la madre tierra, hacen culto al sol, adoran la luna. Estos comunistas dicen, no podemos contaminar la tierra, hay que acabar con mucha humanidad porque es muy contaminante, y están cuidando la naturaleza, están cuidando la tierra. Es más, algunos se atreven a decirle la hermana tierra, otros le dicen la madre tierra, porque para ellos la tierra es Dios, la creación es Dios. El segundo aspecto del que hace mención el apóstol Pablo a través de esta experiencia en Atenas son las idolatrías. Esta es otra gran problemática por la que está pasando el mundo actual, que lo llevan a la decadencia. Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Los habitantes de Atenas, cuando Pablo llegó, tenían altares dedicados a dioses diferentes. Eran idólatras. No conocían al Dios verdadero. Y esto es idolatría. Idolatría es no tener un conocimiento del Dios verdadero. Hay muchas personas que tienen un conocimiento de Dios muy errado y por este motivo son idólatras. ¿Qué es la idolatría? Es quitarle a Dios el lugar que le corresponde. Idolatría es adorar o postrarse ante imágenes, sean de Dios o sean de hombre o de cualquier criatura. El amor al dinero o la codicia es idolatría. El sexo desenfrenado, cuando alguien le coge tanto amor al sexo, el sexo desenfrenado, que lo quieren practicar a toda hora, eso es idolatría. La comida se puede convertir en idolatría para muchos. Hay una idolatría que es el amor y la complacencia al yo, y esa es la mayor idolatría. Hacen del ego un dios, son ególatras, y esta idolatría en la vida de muchas personas se convierten en un gran enemigo. Se inflan, son ególatras y quitan a Dios de su corazón para colocar ese ego, ese yo. Eso es idolatría. El tercer aspecto por el que atravesó el apóstol Pablo en esta gran experiencia en Atenas es la religiosidad. Es otro gran problema que vive el mundo y lo está llevando a la decadencia espiritual. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La mayoría de las personas no tienen una identidad religiosa definida. Es por eso que continuamente están buscando grupos religiosos y creen que están en el lugar correcto. Yo les quiero decir algo: Cristo no vino a formar ninguna religión.
Cristo no vino a crear religiones. Él sí vino a formar una iglesia. Él le dice al apóstol Pedro que sobre esa roca edificaría la iglesia, que ya sabemos qué iglesia es la iglesia cristiana, es fundamentada en Cristo por la declaración que el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo. La iglesia tiene que estar fundamentada en Cristo, es el cristianismo verdadero. Pero hay otro tipo de iglesias. Hay iglesias que son marianistas, hay iglesias que son que tienen como seguidor al fundador y tienen una cantidad de herejías. Y Dios no vino a eso. Jesucristo no vino a crear ninguna religión. Jesucristo no vino a eso. La religiosidad. Usted sabe que la religiosidad, los religiosos son los que atacan la unción. A Jesucristo, los religiosos, los sumos sacerdotes y todos estos personajes, estos fariseos, legalistas y estos escribas eran los que atacaban a Jesucristo, que era el ungido, el que traía la verdad. La religión ataca la unción. El versículo 21 de este mismo pasaje de Hechos 17 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, ellos tenían comezón de oír. Esto es muestra del gran hambre espiritual, donde todos quieren oír cualquier cosa, aunque sea incorrecto. Personas quieren tener un conocimiento de Dios a través de una religión, y esas religiones, hay muchas religiones que lo llevan por el camino incorrecto, donde este falso profeta quiere reunir a todas las religiones y formar una sola. Y muchos van a apostatar desafortunadamente. Muchos van a apostatar y muchos se van a unir a esa religión ecuménica, a esa religión universal. Babilonia ya no es un imperio. Babilonia es una religión. Babilonia es la madre de las rameras, es la madre de las religiones. Y Jesucristo viene a destruir esto. Jesucristo viene a conformar una sola. La cristiana verdadera, los seguidores de Él. Igual que Grecia. Grecia ya no es un imperio. Grecia ahora es una religión filosófica. Es que esos imperios del tiempo de Nabucodonosor, habían 4 imperios. El babilónico, que es esta religión babilónica, o ecuménica, madre de las rameras. Estaba Grecia, que era otro imperio poderoso, pero que ahora ya no es imperio. Es una religión filosófica manejada por los Illuminatis. Cuidado con eso. En conclusión, podemos pedirle al Señor que nos guarde de estos poderes satánicos. El poder religioso, el poder filosófico y el poder idólatra o la idolatría. Pedirle al Señor que nos guarde de todas estas manifestaciones, de todos estos movimientos que se vienen dando y que el mundo va a caer en todo ese tipo de pecados. Ya ha caído, está cayendo y caerán, como dije inicialmente. Pedirle al Señor que nos guarde de toda contaminación y que ustedes, muchos de ustedes, entiendan, que se les abra el entendimiento, que tengan un corazón que esté dispuesto para recibir y que obren y que actúen, que ese velo se caiga de los ojos de muchos para que puedan ver, para que se puedan dar cuenta de que están en falsas religiones, para que se den cuenta de que muchos están cayendo en esas falsas filosofías. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor amado, dándote a conocer a muchos que no te conocen, dándote a conocer, Señor, a aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay acerca de ti. Señor amado, que nosotros, Señor, seamos guardados y protegidos de esas grandes mentiras. Tu palabra dice que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos mover el piso
por ninguna religión, por ninguna filosofía o por ningún anticristo o por ninguna doctrina errada, Señor, herejías que hay, sectas que hay, que tú nos guardes de esas sectas, Dios soberano y Dios bueno, que tú nos guardes, Señor amado, de esas filosofías marianas, de filosofías antagónicas que están en contra de la verdad, Dios bueno y Dios maravilloso. A ti te alabamos, Señor, a ti te exaltamos, a ti te bendecimos, Señor amado. Yo te ruego, Padre, que bendiga a todos los que están viendo este devocional, Padre, que tu presencia, que la luz del Espíritu Santo sea sobre ellos, que la luz del Espíritu Santo y la verdad iluminen sus mentes, sus corazones, Señor amado. Padre, muchas gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, que, Señor, tú nos mandas al Espíritu Santo, Señor, para que traiga luz a nosotros, para que nos ilumine, para que nos enseñe la verdad. A ti te alabamos, a ti te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.